Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como todas las emisiones contamos con la presencia de una invitada en este caso, que es una profesora de nuestra casa. Tenemos el honor de tener aquí a la doctora Lili Fla. ¿Cómo te va, Lili? Gracias por venir. Por favor, es una atención hacia ustedes, que siempre los tengo presentes. Bueno, muchas gracias. Lili Fla es subdirectora del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad, es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, y es representante de la Facultad de Derecho ante la Comisión de Maestría en Salud Pública, y integrante del Consejo Consultivo del Departamento de Derecho Privado de la facultad, directora del posgrado Actualización y Profundización en Derecho de la Salud en nuestra facultad, integrante de la Cátedra de Bioética de la UNESCO y actualmente camarista civil. Así es. Bueno, ¿cuántos cargos? Tan joven y cuántos cargos. No, joven no digas eso. No, cargadas no. Está bien que somos amigos y nos conocemos, pero no. No, pero es una carrera importante, académicamente, bueno, en distintos... sí. Vos estuviste en los inicios de la formación de la maestría, ¿no? De la maestría del posgrado en Derecho de la Salud. Sí, fue el primero de la facultad que se hizo interdisciplinario. Ahora hay varios, pero cuando nosotros lo planeamos, que estaba en ese momento Ciuro Caldani, y yo venía de hacer la maestría en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, me pareció conveniente llevar la idea de la interdisciplina a la Facultad de Derecho. Costó un poco, en el sentido de que no estaba muy conocido el sistema o cómo se manejaba interdisciplinariamente, pero finalmente prendió, y ahora hay varios posgrados de Derecho de la Salud, pero que en general ponen más el acento en el tema de la responsabilidad médica y la cuestión hospitalaria, si querés. En cambio, el nuestro toma todos los aspectos asistenciales, la calidad de derecho humano, de la salud, etcétera, etcétera. Claro, tenemos varios temas para consultarte, pero uno de ellos tiene que ver también con los cambios que se están viviendo en materia civil. O sea, estamos ante un proceso de transformación importantísima con la sanción del Código Unificado Civil y Comercial. Es una modificación importante, muy importante, sin entrar a considerar los avatares por los cuales se pasó. Yo creo que lo importante fue quiénes lo hicieron, cómo se planeó. Es decir, hubo 100 personas trabajando, entre las cuales modestamente hice un pequeño aporte, pero fue interesante esta posibilidad de trabajar muchos en una obra que de alguna manera después en algunos puntos fue modificada en aspectos que no nos gustan mucho, pero bueno, este es el código que tenemos y que nos va a regir. No creo que sea como el de Vélez Sarsfield tantos años, porque los tiempos actuales van mucho más rápido, pero evidentemente es para largo tiempo. Claro, o sea, sin perjuicio de la necesaria actualización y de los valores y los avances que puede haber en la nueva legislación, también siempre hay que hacer un reconocimiento de lo que fue aquel código, ¿no? Aquel código para su época, hoy podemos revitalizar o revisar ciertas cosas que en su momento a lo mejor no teníamos idea. Por ejemplo, la situación de los bienes gananciales, con lo cual tanto se ha protestado, pensado en aquel momento que las mujeres no trabajaban, era una manera de hacerlas partícipes de lo que hacía el marido desde el momento del matrimonio hasta la disolución. Si no, quedaban totalmente desprotegidas. Claro, y también... Pero hoy, como la situación ha cambiado, este código lo que prevé es la posibilidad de hacer arreglos o convenios previos al matrimonio. Claro,
Pero finalmente tampoco es que cambia tanto, porque finalmente la cuestión de los bienes propios y bienes gananciales se mantiene lo mismo, no es que ha habido una revolución que es un antes y un después. Hay cambios. Bueno, la posibilidad de hacer convenios es importante, muy importante, y la forma de divorciarse va a ser importante, porque va a poder divorciarse sin alegar culpa ni acuerdo entre ambos, sino directamente el divorcio. Esto no quiere decir que todos los otros temas no tengan que resolverse. Es decir, se va a iniciar un divorcio y va a saber a qué atenerse que ya está divorciado. Claro. Pero después el juez va a tener que intervenir por el tema de alimentos, de visitas, de división de sociedad conyugal, etcétera, etcétera. Pero creo que es en materia de familia, te diría que se ha hecho algo muy positivo. Es decir, yo creo que lo que es bueno en este código, yo no soy profesora de Derecho de Familia, pero me gusta, siempre me gustó. Lo que me parece importantísimo es que incluyó todo el tema de los derechos humanos, la cosa de la igualdad, la cosa de la no discriminación, la buena fe. Es decir, hay un título preliminar donde te da las pautas con las cuales va a haber que interpretar y aplicar este código. Y entonces está latente el tema de los derechos humanos y de la Constitución. Es un poco, como dicen, la constitucionalización del derecho privado. Claro, que es un proceso que inició hace unos cuantos años, ¿no? Ya con la incorporación de los tratados de derechos humanos. Y sí, la jurisprudencia en eso fue bastante activa, y la Corte especialmente fue muy activa en ese sentido, porque lo importante es el activismo judicial, pero desde el punto de vista de la racionalidad. Claro. Estamos hablando con Lili Fla, que es profesora consulta de nuestra Facultad de Derecho, especialista en derechos civiles. Actualmente, durante muchos años también ha ejercido distintos cargos en el Departamento de Derecho Privado. Pero te quería preguntar, Lili, por esta cuestión que planteabas sobre el rol de los jueces en estos procesos de familia. De alguna manera no es una solución el hecho de evitar que se inventen causales, porque finalmente los matrimonios, como no se podía, como había que poner una causal, siempre había que estar inventando algo. Eso me parece un progreso muy grande, no tener que inventar, porque esto también ha sido un proceso. Primero no había, después había que inventar una causal, después entró lo que se llamó el divorcio por mutuo consentimiento, que fue un progreso importante, pero el problema era que a veces para llegar a ese consenso tenían que resolver una serie de cosas, de rehenes los chicos o de presiones económicas. Hoy ya se sabe que el divorcio sale, después vendrá el arreglo sobre todos los otros rubros. Claro, porque incluso ya hablabas del activismo judicial, pero había habido varios pronunciamientos declarando la inconstitucionalidad de las audiencias que requería el divorcio por presentación conjunta. Lo que pasa es que en materia de familia juega mucho el criterio ideológico. Esto es un tema importante en materia de familia que se traduce a otros campos del tema de familia. Fíjate un detalle, por ejemplo. Originariamente, que me parece un tema que se modificó y creo que no es feliz la modificación. El proyecto de código hablaba del comienzo de la existencia de la persona y decía, comienza con la concepción en el seno materno, pero en el caso de fecundación asistida era en el momento de la implantación y que se debía proteger a la persona, no se hablaba de persona en ese caso, se debía proteger la vida desde su iniciación y con una ley especial. ¿Qué pasó ahora? Ahora se tachó, la segunda parte se eliminó y quedó comienzo de la persona desde el momento de la concepción. Es decir, ni siquiera, como decía Vélez, en el seno materno, sino desde la concepción. Esto trae consecuencias, porque ¿qué pasa? ¿Es persona desde la unión de los dos gametos? Entonces, ¿qué pasa con la fecundación asistida que está, de alguna manera, en el código prevista, porque hay filiación reconocida y hay normas sobre el tema? ¿Qué pasa con la
investigación, qué pasa con el análisis preimplantatorio de los embriones. Es un tema delicado y fíjate que tuvo trascendencia en otra norma, hay muchas, pero esto es muy delicado porque si lo pensás desde la concepción ni siquiera estás dando la posibilidad de que tenga que intervenir la mujer que va a hacer lo que hace posible que ese embrión se convierta en persona, porque si no se implanta no se va a convertir nunca en persona. Claro. Y fíjate vos que el artículo, si mal no recuerdo, el 57, hablaba que no se pueden hacer manipulaciones genéticas, pero se hacía una salvedad cuando, sobre todo, que no incidieran en la descendencia, pero se hacía una salvedad cuando era para evitar o prevenir enfermedades que se podían prevenir. Se eliminó todo esto, es decir, quedó que no se puede hacer ninguna manipulación con los embriones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el artículo 19 que dice que es persona desde la concepción. ¿Cómo se va a resolver? Yo creo que todo el código va a ser objeto de interpretación. Claro. No podemos, como cualquier norma. Y entonces va a haber opiniones encontradas sobre todas y cada una de las normas. Bueno, estamos conversando con Lili Fly, es un gusto, es una especialista en derecho privado, en derecho en general. Vamos a hacer ahora la primera pausa del día de hoy y volvemos en un instante con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de la doctora Lili Fly, que es subdirectora del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad. Nos estabas hablando, Lili, de la cuestión de la importancia que tiene el debate en el ámbito académico de proyectos de reforma, como fue este. O sea, el mundo académico estuvo pendiente de esto. Estuvo muy pendiente porque trabajaron 100 profesores o académicos y tomaron temas de su especialidad. Y esto se volcó en el proyecto. Hubo cosas... A mí me parece que lo que es muy importante es lo que te dije antes sobre el reconocimiento de los derechos humanos, que se hable en el título preliminar del abuso del derecho, de la posición dominante, de la buena fe, de que el cuerpo y la persona es inviolable y que las partes del cuerpo no tienen valor económico, sino valor afectivo, terapéutico, etc. Esto te abre un panorama importante que sirve además para resolver. Es decir, te voy a decir que yo no fui jueza toda mi vida. Yo estuve del otro lado del mostrador muchos años, entonces tengo la visión del abogado y la visión del juez. Y es muy importante ver qué pasa con los justiciables, que estén seguros de lo que pasa, que no estén sometidos a inseguridad. Por eso es importante que después esto se difunda, se discuta y que no haya posiciones, pero es difícil en el derecho que no haya posiciones encontradas, pero sería un paso importante lograr ciertos acuerdos. Ya están circulando cantidades de libros, de notas sobre el código y veremos qué efecto tiene sobre la justicia. Claro. Hay que decir que la justicia ya tenía muy en cuenta el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad en los últimos fallos. Es decir, antes de esto ya habían entrado, te digo, en temas de salud y en temas de familia que vos mencionaste, había muchas cosas que indicaban un progreso, un reconocimiento de una sociedad en cambio. Claro. Yendo a esta cuestión de los avances, ya nos hablaste de temas de familia, pero en cuestiones de salud, ¿hay algún cambio específico sobre las prestaciones? O sea, ¿avanza sobre lo que es las prestaciones hacia los usuarios, hacia los consumidores de servicios, que es toda la población, ¿no?, de servicios de salud? Mira, hay toda una parte sobre el consumidor y los derechos de los consumidores. Sobre las prestaciones efectivas en materia de salud no, pero hay ciertos avances importantes que
primero reconociendo a la salud como un derecho humano que surge del total. Pero hay un detalle importantísimo, a mí que me gusta la bioética, veo que está contemplada en todo lo que tiene que ver con los derechos personalísimos, además, que como nuestro país es un país federal, tenemos el problema de que hay muchas leyes sobre salud, pero que dependen en realidad de que las acepten o se adhieran las provincias. Claro. Con lo cual pierden cierta efectividad. Es cierto que si interpretáramos esto bien, desde el punto de vista constitucional, como la Constitución está por encima de las leyes, deberían aplicarse las normas estas. Pero no se logra. Por eso, de repente, la Ley de Derechos de los Pacientes, el protocolo finalmente que indicó la Corte con respecto al aborto terapéutico o no punible, en el caso FAL, son cosas que deberían tener ser admitidas ya en todo el país. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y esto es un dato importante, creo yo, que por ejemplo, hay 2 o 3 cosas que ya van a ser nacionales, es decir, respetar ciertas cuestiones que ya están en el código, ya no pueden decir que tienen que adherirse o no las provincias, sino que ya forman un piso. ¿Esto en qué lo vemos, por ejemplo? En las investigaciones con seres humanos, que no tenemos ley nacional al respecto. Al poner las pautas básicas sobre el consentimiento informado y sobre los requisitos para poder hacer una investigación con seres humanos, estamos fijando un piso que ninguna provincia puede tener pautas inferiores o más flexibles. Esto es un dato importantísimo en materia de salud. Porque la salud, en materia de salud las provincias no delegaron al Congreso de la Nación. Exacto. Pero sí expresamente en materia de legislación civil. Por eso si está en el Código Civil... por eso y al utilizarlo como derecho personalísimo, ya entró al Código. Y esto es un paso. Otro paso importante, que por ahí va a tener algún problema al principio, es que el Código habla de capacidad de hecho y de derecho. Lo que cambia es que fija la adolescencia entre los 13 y los 16 años. La mayoría de edad va a seguir siendo a los 18. ¿Pero por qué tiene importancia esto? Porque reconoce lo que se llama la competencia. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en materia de salud, que es lo que vos me preguntabas, de los 13 a los 16 años, los menores de edad pueden decidir sobre tratamientos o sobre lo que quieren que se les haga o no. Pero si la cuestión es invasiva, si el tratamiento o lo que se va a hacer es invasivo, requieren que los padres o los representantes legales intervengan. Esto es desde los 13 a los 16. ¿Qué pasa ahí? Ahí se va a judicializar. Claro, ¿cómo interpretamos qué es invasivo y qué no es invasivo? Exactamente. Un piercing, por ejemplo. Mi hijo se quiere poner un arito en la nariz. Un médico puede llegarte a decir que sacar una muela es invasivo, que tomar una aspirina puede ser invasivo. Este es un punto donde va a haber mucho para hablar, mucho para investigar. Pese a que la noción de invasivo no es la inventaron los que hicieron el código, sino que responde a conceptos que están en otros países. Pero es importante porque le está dando al chico de 13 a 16 años la posibilidad de decidir. Y a partir de los 16 años puede decidir sobre su propio cuerpo y sobre los tratamientos sin ninguna necesidad, es decir, es un adulto. Claro, bueno, ahí seguramente me imagino que estarás refiriéndote implícitamente a todas las medidas que las chicas, no sé si decir niñas ya, ¿no? Porque a los 16 años una mujer puede concebir. Todas las decisiones que tienen que ver con salud reproductiva, con métodos de prevención de embarazos y eventualmente alguna chica que pueda solicitar la realización de un aborto. Bueno, pero fíjate que eso me está llevando a un tema bastante delicado, porque en principio, a una hora antes de la sanción del código, ¿qué pasa si un chico o chica de 13, 14, 15 años va a pedir, por ejemplo,
algún tratamiento anticonceptivo. Los médicos, ¿se lo tienen que dar o tienen que pedir que venga el padre o el representante? Si fue solo o sola, por algo será. A lo mejor no quiere que los padres sepan esto. Y lo que se está permitiendo es que no conozca o no se eduque o no tenga las posibilidades de prevenir un embarazo y después es mucho más grave. Y esto te hago el trasiego al caso del SIDA o VIH. Si el médico a un chico o chica de 14 o 15 años le dice venga con su papá, pero ahí no viene, y ahí viene el riesgo. Esto es un dato importante. Los médicos van a tener que entender que de 13 a 16 años los tienen que atender, porque no es invasivo. Claro. Pero el tema es ponernos de acuerdo sobre la noción de invasivo. Y de 16 en adelante, nada. Mucho más que atender ya directamente, tratarlos casi... No, casi no, son adultos. Son adultos. Es en el único aspecto donde son adultos como si tuvieran 18. No requieren... Es cierto que los padres van a protestar, porque viste que no se va a llamar más patria potestad, sino responsabilidad parental. Van a protestar, va a decir, es un nene, ¿cómo va a decidir sobre su vida? Y va a poder decidir sobre su vida si quiere un tratamiento, porque no pienses pedir tratamientos o medidas anticonceptivas o un análisis de VIH. Puede decidir no hacerse un tratamiento de cáncer, puede decidir no admitir la quimioterapia, puede decidir no someterse a una intervención quirúrgica, lo cual puede llevarlo incluso a sufrir la muerte o una enfermedad incurable. Situaciones muy graves. Muy graves. Muy graves. Vamos a continuar con este debate, pero en la segunda mitad del programa. Ahora hacemos la pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Iniciamos la segunda parte del programa del día de hoy con la grata visita de la doctora Lili Fla, subdirectora del Departamento de Derecho Privado. ¿Primera vez que venís a esta radio, Lili? La primera vez. Bueno, muchas gracias. Por ahí no me invitan más después de... No, por favor, por favor. Este es un programa que está hecho específicamente para invitar a los profesores de la facultad y tratar de sacarles información de lo que están investigando, de lo que están haciendo, hasta de cómo iniciaron en la docencia. No te pregunté eso al inicio de la entrevista. ¿Cómo empezaste en la docencia? ¿Cómo empecé? Concursé para ayudante de segunda en Derechos Reales hace muchos años. Después concursé para ayudante de primera no concursé directamente, porque pasa lo siguiente. En el proceso, yo me fui de la facultad y volví con la democracia. Había un clima difícil, me imagino. No, me echaron. Ah. No, nada novedoso. Es decir, habíamos dicho, porque yo ya te dije al principio que no soy joven, en los años 66, cuando fue la noche de los bastones largos, que era inmediatamente que yo me presenté a ese concurso, que entré como ayudante segunda, que no era nadie, pero hubo un grupito de profesores que renunciaron y los que estaban en mi cátedra renunciaron. Entonces yo me sentí que tenía que renunciar y renuncié. Y así pasó y volvimos en el año 73, nos llamaron para integrar de nuevo. ¿Cuándo? Fue la misión Otalagano en el 75, creo, fue antes del golpe. Habíamos dicho, todos los que habíamos entrado después de haber salido en el 66, que no había que irse porque no había que dejar los lugares, que había que seguir. Pero no nos dieron bolilla y no solo nos seguimos, directamente nos echaron. Y volvimos, es decir, en ese momento nos ingresamos en el 73 como adjuntos interinos, porque se había ido gente, etcétera. Cuando ingresamos en el 73 como adjuntos interinos, que yo estaba en la cátedra del doctor Lakis, que había renunciado en el 66, que lo habían invitado a incorporarse como titular y nos llevó como adjuntas interinas, no había concurso en ese momento.
y en el 75, 76 que dijimos no nos vamos, nos fueron directamente y volvimos con la democracia, que volvimos a ingresar, nos llamaron. En realidad la que me llamó y me integró a su cátedra es la que hoy es ministra de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, y después concursé y ya seguí la carrera docente. Claro. Y siempre en derechos reales. La carrera docente la hice en derechos reales. Y el tema de salud y bioética fue a partir de mi incorporación como representante de la Facultad de Derecho en la Maestría de Salud Pública, que me empecé a interesar en los temas de salud, en los temas de derechos humanos y en la bioética, que me parece una disciplina que ingresa en todas las ramas del saber. Y eso es lo que me da la sensación que ingresa de alguna manera, es vital. Claro. Y toma los temas de actualidad. Te quiero preguntar más sobre ese tema, porque realmente mucha gente a veces se pregunta qué hacen los abogados metidos en el tema de salud. Nos tienen como un poco de recelo por esa imagen del abogado carancho, ¿no?, que está buscando el problema. Pero también el abogado muchas veces también está garantizando derechos en algunos casos. Bueno, lamentablemente hay como una medicina defensiva que tiene que ver con esta posibilidad de determinados abogados que buscan lo que yo te decía, la mala praxis, la responsabilidad médica, etc. Primero y principal, no siempre tienen éxito las demandas por mala praxis, porque no es tan fácil demostrar que hubo culpa del médico, porque en el caso de mala praxis hay que demostrar culpa, son obligaciones, usemos o no la expresión de obligaciones de medios y de resultado, son de medios, entre comillas, pero hay que demostrar culpa del médico, no es una obligación de resultado. Entonces, ¿qué pasa? No es tan fácil acreditar la culpa del médico tampoco, y muchas veces no hay culpa. Hay un montón de imponderables que aparecen en un tratamiento o en una intervención quirúrgica que pueden traer resultados graves, pero no siempre hay responsabilidad de los médicos. Pero además de eso, hay que pensar que también a través de los abogados se logran muchas prestaciones. Acá tengo una cosa que te voy a decir que por ahí es discutible, pero es así. Es decir, los amparos en los últimos años, a partir de la Constitución y aún antes de la Constitución en algún supuesto, ¿qué pasa? Logran, para los que se presentan o los que acceden a la justicia, tratamientos, prótesis, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso está muy bien en cierto sentido. Por un lado, pero no podemos o no hay tiempo muchas veces material de ver si efectivamente esa medicación hay que darla o hay otras que por ahí son no tan costosas y cumplen la misma función. El juez no puede pensar en la parte de recursos, no es su función pensar en los recursos, pero sí puede tratar de asesorarse lo más posible, tener la evidencia de las necesidades. Ahora, acá hay otro problema, porque si nosotros decimos hay derecho a la salud, y derecho a la salud no es solo la falta de enfermedad, sino todos los determinantes de la salud, que es vivienda, agua potable, etcétera, etcétera, trabajo, vida, calidad de vida, no todos la tienen. Y se le da al que llega a la justicia. ¿Vos creés que todo el mundo, lamentablemente hay sectores vulnerables que ni llegan a la justicia para obtener lo que teóricamente deberían obtener? Claro. Y en esto es cierto que la justicia está llevando, si mirás los fallos de la Corte de los últimos 10, 15 años, son muy importantes. Y alguno que se nombra siempre como el caso piloto, que es un caso de un señor, Bamontes, que vivía en el sur y no quería ser transfundido. Los médicos pidieron autorización, se la dieron para que lo transfundieran, apeló, fue a la Cámara, mantuvieron y llegó a la Corte.
y ya se convirtió, por el problema que debo reconocer, el transcurso del tiempo atenta contra la justicia. Justicia lenta no es justicia. No está bien a lo mejor que lo diga yo, pero es la verdad. Entonces... No es que tenés que volver a la cámara. Sí, no, pero todos sabemos que justicia lenta no es justicia, porque después de 10 años no es lo mismo. Este señor, cuando llegó a la corte, ya se había convertido en abstracto porque ya no necesitaba la transfusión. Se había curado o no sé. Pero ¿qué pasó? La corte dijo, hay que respetar la voluntad del paciente, hay que respetar la autonomía. Y esto es una cosa, ese fallo es anterior a la modificación de la Constitución. Por eso es tan importante. Y ese fallo abre el camino a la bioética, porque respeta a la persona. Vos sabés que los principios tradicionales de la bioética son la autonomía, es decir, la decisión, el derecho a pensar por sí mismo lo que quiere, lo que necesita, la justicia y la beneficencia, no en el sentido de la caridad, sino hacer lo que necesita y no hacerle el mal. Estos son las pautas que vienen desde los años 70 con un informe que se llamó el informe Belmont, que ahora fue actualizado con la declaración de la UNESCO del 2005, donde ya no es tan individualista, por decirlo de alguna manera, sino que se abre una cuestión más de solidaridad y de compartir los logros, que es un paso importante. Lili, nos hablas de la bioética y de la importancia de la interdisciplina. ¿En qué materias de nuestra facultad debería verse más o debería haber un enfoque más intenso en temas de bioética? En parte general, sin duda. En familia, sin duda. Si tomamos pienso desde el punto de vista civil, pero en derechos humanos, en una serie de temas que están vinculados con la persona. Claro, y la bioética es algo así muy... Tiene que ver con la dignidad de la persona. Claro. Básicamente, si hablamos de bioética, tenemos que decir dignidad. Claro. Bueno, Acá me hace pensar que en reales, no sé si se podría hablar de la bioética, pero ¿sabes qué? La bioética incluye también el cuidado del ambiente. Claro. Entonces también tenemos una posibilidad de ampliar el camino. Claro. Bueno, estamos hablando con Lili Fla, subdirectora del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad y profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hacer la última pausa del día de hoy y volvemos en un momento con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresamos al último bloque de Derecho al Día del día de hoy con la presencia muy grata de Lili Fla, que es subdirectora del Departamento de Derecho Privado, y sos profesora consulta. Eso para aquellos que piensan que con los cargos consultos no son activos, y estás más activa que nunca en la facultad. Es que hay que estar activa cuando uno es consulto. Tiene que tener que dar clases, no es para hacer un título y nada más. Y es que aparte realmente la facultad necesita de sus profesores formados en tantos años, pero requeridos, porque la persona hay una edad donde tiene toda la experiencia y tiene toda la vitalidad todavía. ¿Por qué perder a esos maestros, no? Hay muchos. Hay gente que se cansa, hay gente que sigue. Yo creo que hay que seguir mientras el cuerpo aguante. Te quiero preguntar un poquito por el posgrado, cómo funciona, qué tipo de estudiantes vienen, qué enfoque le están dando al posgrado, a la actualización y profundización en Derecho de la Salud. Ahora le estamos dando también un carácter que tiene que ver mucho con la gestión también, porque a la gente un poco tal vez, no sé si desde el punto de vista marketing, pero vamos adecuando un poco a las necesidades y a los requerimientos. Entonces tenemos gente que viene muchas de las obras sociales, tenemos gente que trabaja en el Ministerio de Salud, tenemos gente que tiene estudio y quiere perfeccionarse en alguno de los temas, les interesa mucho el tema de las obras sociales, las prepagas, cómo se manejan. Es decir, vos sabés que
En nuestro sistema, en el país, hay un sistema absolutamente fragmentado. El estatal, el de la seguridad social y el privado. ¿Esto qué quiere decir? Que no quiere decir que no quiere decir que estén totalmente estructurados y separados, porque por ahí el de medicina prepaga o privada recurre al hospital a veces. Y el que tiene obra social a veces también tiene prepaga o médico privado. Entonces no es tan fácil la división y a veces hay encuentros y situaciones conflictivas. Por empezar, cuando alguien va al hospital, por ejemplo, no quiere decir que tiene obra social porque tiene miedo que le digan vaya a su obra social. Y hay temas que los hospitales son muy buenos. Es decir, se habla mucho de la falta de insumos y es cierto que hay deficiencias y falencias importantes en los hospitales, pero es cierto que en ciertos temas están muy bien en la parte médica. Por ejemplo, el Hospital Garrahan viene gente de todo el país y aún de países limítrofes. Es decir, que hay profesionales muy competentes. Y aparte los médicos, los mejores médicos, generalmente también cumplen su horario, tienen un horario, tendrán su consultorio, todo, pero muchas veces también están en el hospital público. En los hospitales públicos. Pero el tema que es grave es la falta de insumos, la falta de tiempos. Vos sabés que a veces para obtener una atención tienen que pedirla con meses de anticipación. Claro. Y juegan varios factores que tienen que ver además con las internas, por decirlo de alguna manera, que se manejan en los tres ámbitos. Por otra parte, el sistema de seguridad social y obras sociales es muy importante en el país. Y por otra parte, hay obras sociales que están con la ley 23660 y 23661, pero hay obras sociales que están afuera del sistema, por ejemplo la de la universidad, la nuestra, la del Poder Judicial, la de Cancillería, hay varias, la de las provincias. Entonces esto hace que sea importante saber cómo manejarse en este ámbito y ver qué se puede obtener. Por supuesto que las obras sociales y las prepagas están muy preocupadas por la sanción de la ley. Acordate con la sanción de la ley de medicina prepaga, los lobbies que se hicieron por miedo de que se iban a fundir las prepagas. Ahora hay cierto temor al tema de la fecundación asistida, claro, o los tratamientos de fecundación asistida, porque van a pedir amparos y la ley está por salir en estos días, pero creo que está diferente de como yo tenía el proyecto. El código tiene algunas normas al respecto, es decir, que se contradice por lo que te decía antes, rebobino con lo que te dije al principio, que el artículo 19 dice que personas desde la concepción y al mismo tiempo están hablando de técnicas de reproducción humana asistida. Parecería que es contradictorio. Claro. Y le temen un poco a las obras sociales porque son tratamientos muy caros. Claro, y vienen a la facultad muchos de sus abogados o asesores, me imagino que también a ver estos temas y a ver cómo se interpretan las normas. Y sí, les interesa ver qué posibilidades hay, pero esto también tiene que ver, en esto está muy en el candelero lo que está haciendo la Corte en materia de salud, claro, en estos últimos años. Y fíjate vos que ahora lo que es de obras sociales y de amparos no viene más a la justicia civil, va al contencioso administrativo. Claro. Entonces le perdimos un poco nosotros desde lo civil el seguimiento. Claro. Pero consideramos que hay que cuidar un poco y no regalar, digamos, porque también hay cuestiones económicas como en casi todos los temas. Como en todo, claro. Bueno, hemos estado con Lili Flack, subdirectora del Departamento de Derecho Privado. Hemos hecho un recorrido de los temas actuales del derecho civil. Nos has terminado contando también sobre esta actualización y profundización en derecho de la salud. Y realmente ha sido un gusto contar con tu presencia. Espero que la hayas pasado bien. Yo la